Lanzarote es la isla más oriental del archipiélago canario, bañada por el Océano Atlántico. Conocida popularmente como la isla de los volcanes, es acariciada frecuentemente por los vientos alisios. Tierras áridas que se extienden por una isla con aspecto casi lunar, que embelece a todo aquel que la visita. Hablar de la cochinilla de Lanzarote es hablar de las tuneras de los pueblos de Guatisa y Mala, de sus agricultores, de su capacidad como colorante y de su importancia a lo largo de la historia. La cochinilla llega a España, en concreto a Cádiz, en el año 1820. Después de hacer diferentes estudios de calidad y producción, se decide expandir su cultivo en aquellas provincias en las que se cumplan las condiciones óptimas para su desarrollo. Hernán Cortés, los que iban con Hernán Cortés se dieron cuenta que los indios tenían material, colchas de colores, ropas con colores, y entonces se informaron de qué producían esos colores con cochinilla. Y el gobierno español pues se preocupó de producir esa cochinilla, traerla a Europa, y prohibía que se trajeran madres o que otros países cogieran lo que se llaman las madres para que no conocieran el proceso de la cochinilla, de tal manera que se creyó que la cochinilla era un grano y se extendió por toda Europa que era un grano para que no la reprodujeran. Había traído el gobierno español, estamos hablando en tiempos de Fernando VII, habían traído a Cádiz, a la Sociedad de Amigos del País, habían traído en un cajón cochinilla en unas tuneras, 1820. Se pone a un jardinero para proteger eso, a ver cómo se reproducían. Las condiciones climáticas de la península son distintas a las Islas Canarias. Más húmedo, más problemas. Entonces se trae para las Islas Canarias y aquí, sobre todo Lanzarote, Fuerteventura, como eran islas con poca agua, pues la cochinilla se dio súper bien. La cochinilla se ha demostrado, y se demostró también en México, que se daban en tierras de material volcánico con un poco de tierra y poca agua. Se introduce por primera vez en la isla de Gran Canaria entre los años 1825 y 1830 y así se fue expandiendo por las otras islas. Al principio los agricultores estaban reacios porque la cochinilla es una plaga, pero una vez disipados esos miedos, el cultivo de la tunera y la cría de la cochinilla se expandió sin problemas, solucionando así la gran crisis vitivinícola de esa época. Cuando desaparece la barrilla, empieza una crisis económica que afectó pues a Lanzarote, Fuerteventura, sobre todo porque eran las islas más pobres. En las otras islas, en Tenerife y Gran Canaria, empieza la crisis del vino. Se estropean las parras y ya no quieren el vino. Entonces había que buscar productos para que sustituyera al vino. Y entonces empieza el tema de la cochinilla. El decaimiento de la producción de la cochinilla vino con la aparición de los tintes artificiales descubiertos en Europa a finales del siglo XIX. El trabajo manual, laborioso y delicado de la cría del insecto no podía competir con la nueva industria y menos aún con el abatimiento de los costos de producción. El tinte de la sangre de tuna entró en desuso y la desaparición casi total durante el siglo XX. Aún así se sigue utilizando en ciertas industrias, como la textil, especialmente aquella que utiliza tejidos de calidad, como sedas, lanas. En la industria alimentaria la encontramos en el colorante E120, en dulces, helados, embutidos, bebidas, en la industria de la cosmética y en la farmacéutica. La cochinilla es un pequeño insecto parásito que vive en las pencas de las tuneras, a partir del cual se produce uno de los colorantes naturales más apreciados en el mundo, el ácido carmínico o rojo carmín.
La cochinilla es un insecto que procede de América, llegó a las Islas Canarias en torno a los años 1830, 1835 y empezó a criarse sobre tuneras para obtener un tinte natural. Ese tinte natural es un tinte natural muy concentrado por las condiciones en las que se cría la cochinilla de Lanzarote. Las condiciones ambientales, las condiciones del suelo que hacen que la tunera tenga unas buenas propiedades, eso lo que hace que la cochinilla se va alimentando de una materia prima muy buena, tanto por las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de la cochinilla, como por las condiciones de la planta, de la tunera donde se cría la cochinilla. La cochinilla que criamos en las tuneras aquí en la comarca de Mala y Guatiza es una cochinilla específica de la tunera, no vive en otras plantas como pueden ser las cochinillas de las palmeras, cochinillas de los geranios. Es una especie específica de la tunera, solo cría y solo pica o se alimenta de la tunera, de la opuntia máxima, que es un poco la especie que nosotros tenemos aquí. Esa cochinilla que nosotros tenemos es un poco la misma especie, pero es un poco diferente a cochinillas que pueden estar en Perú y en Chile. El origen es el mismo, lo que pasa que en las condiciones de cría que nosotros tenemos en la isla de Lanzarote, al ser a temperaturas ambientes en un lugar no cerrado, en un lugar expuesto al sol, pues las condiciones son diferentes. En este caso se ha demostrado que la cochinilla de Lanzarote tiene unas propiedades un poquito más potentes como colorante que el resto de la cochinilla en el mundo, que se puede estar cultivando incluso bajo de invernadero o en otras condiciones a lo mejor un poquito más productivas, por decirlo así, que la productividad que se obtiene en la isla de Lanzarote. Don Secundino Betancor se dedica al cultivo de la tunera y a la cría de la cochinilla desde hace muchos años. Sin embargo, en la actualidad son pocas las familias en los pueblos de Guatiza y Mala que se dedican a esta labor. Tenemos, para que la cochinilla, tengamos una buena cochinilla aquí en la comarca de Mala y Guatiza, en Lanzarote, tenemos que mantener en buenas condiciones la tunera, en primer lugar. La tunera tiene que estar limpia, es decir, la finca tiene que estar limpia de malas hierbas, tiene que estar limpia también la tunera de hojas viejas, de hojas que están ya dañadas con mucha plaga de la cochinilla. Y además la cría de la cochinilla lleva un proceso también de cría de la mejor manera, que puede consistir en distintas etapas. La primera de todas es el criarla, el mantenerla en condiciones. Para eso tenemos que tener en buenas condiciones la tunera. Después recolectar una parte que nos ayuda a sembrar el resto de cochinilla. Cogemos una parte de esa cochinilla y la sembramos o infectamos, por decirlo así, el resto de tuneras. Las cochinillas van echando cría y van infectando el resto de tuneras. Después, aproximadamente 2 meses o 3 meses después, se recolecta esa cochinilla y se seca al sol. Las condiciones también ideales para la cría de la cochinilla es que no reciba mucho viento, no reciba mucha lluvia ni bajas temperaturas. Es decir, la cochinilla prospera muy bien a temperaturas aproximadamente de 25, 30, 35 grados, prospera muy bien y se reproduce mucho. La cría de cochinilla de Lanzarote la podemos sacar aproximadamente, la productividad que tiene esa cochinilla es aproximadamente 2 cultivos al año o 2 recogidas de cochinilla. Podemos estar haciendo 2 o 3 recogidas de cochinilla al año aproximadamente. ¿Por qué? Primero porque las condiciones climatológicas tampoco nos permiten recoger cochinilla todos los días.
También es interesante saber que de la recolecta de la cochinilla viva que nosotros estamos recogiendo, el agricultor al final va a obtener 1 kilo, de 3 kilos de cochinilla viva, va a tener 1 kilo de cochinilla seca. Y esa es la cochinilla seca, es la que se vende, la que se procesa después, pero la productividad de esos 3 kilos de cochinilla viva que coge el agricultor en el campo, vamos a obtener al final, que la va a secar al sol, va a obtener 1 kilo de cochinilla seca. El proceso de obtención de este tinte es lento y requiere un gran esfuerzo. Este procedimiento puramente artesanal se sigue haciendo casi 200 años después en algunas fincas de los pueblos de Guatiza y Mala, en la isla de Lanzarote, gracias al amor y al empeño por mantener vivo este proceso por algunos agricultores de la zona. Cuando la agricultora ha secado la cochinilla, nosotros compramos esa cochinilla que tienen seca, que se puede almacenar durante 15 o 20 años aproximadamente, la compramos y la traemos al laboratorio artesanal que tenemos nosotros. El proceso de la transformación de esa cochinilla seca en un tinte natural, en el ácido carmínico, es relativamente sencillo. Cogemos la cochinilla, la ponemos en un mortero, la molemos bien hasta quedar un polvo muy fino, la dejamos calentando aproximadamente en agua, solo en agua, 30 minutos, en caliente, temperaturas aproximadas entre 60 y 70 grados, y la filtramos. Ahí obtenemos un producto que es el ácido carmínico con proteínas, con cera, pero que es un producto que ya podemos empezar a teñir lana en ese líquido que tenemos ahí. Para que no se nos vaya el color, tenemos que mordentar o fijar el color en la lana. Para eso utilizamos diferentes mordientes, como puede ser el sulfato de aluminio, que se denomina en el sector de todos los tintes naturales, se denomina lumbre, el cremor tártaro, el sulfato de hierro. Todas esas sustancias nos van a ofrecer la retención del color para que con los lavados del producto y expuesto al sol no se nos termine perdiendo el color de la cochinilla. Lo bueno que tiene todos esos productos, además de que mantiene la fibra, el color en la fibra, es que dependiendo de qué producto, mordiente o variador del color estemos utilizando, la cochinilla nos deriva un color u otro. Entonces podemos obtener diferentes colores dependiendo en primer lugar de la cantidad de cochinilla que nosotros hayamos añadido al agua y en segundo lugar del mordiente usado para la cochinilla, que puede ser, por ejemplo, con el zumo de limón podemos obtener colores anaranjados con la cochinilla. Con el alumbre o el sulfatos de aluminio podemos obtener colores violetas. Con los sulfatos de hierro podemos obtener colores negros, colores grises. Y así empezar a mezclar entre las concentraciones de cochinilla y diferentes mordientes, podemos obtener una amplia gama de colores. En este campo, la Asociación Milana, con sede en la localidad de Mala, desde hace años ejerce una importante labor de rescate y divulgación del cultivo de la cochinilla, con el desarrollo de proyectos de diferente índole. Todo comenzó desde el CEIP Las Mercedes en Mala, junto a Lampa La Pequena, cuando realizaron conjuntamente un proyecto educativo durante el curso 2003-2004. Con el propósito de rescatar el cultivo de la tunera y la cría de la cochinilla de Lanzarote, para lo que elaboraron a través del proyecto Atlántida, Rescate del cultivo de la cochinilla, estudio socioeconómico del pueblo de Mala. Bueno, tengo que decir que antes de la Asociación Milana surge un proyecto educativo. Pues da la casualidad que fui invitada a una reunión con el coordinador del proyecto Atlántida,
don Florencio Lengua. Entonces allí se hablaba de inclusión en las aulas, de la migración, y yo en realidad ese problema no lo tenía en mis aulas. Entonces propuse, ¿y puedo hacer un proyecto de zona de rescate del cultivo de la cochinilla, ya que está en un estado de abandono de los pueblos de Mala y Guatiza? Sí, pues sí. Pues para mí fue una apertura muy grande para el desarrollo de mi proyecto. Yo hablé con el inspector, don Rafael Curbelo, y entonces le hice la propuesta de que yo durante el curso 2003-2004 no iba a utilizar el libro de texto, ni Everé ni Santillana, sino que iba a utilizar el proyecto Rescate Cultivo de la Cochinilla, del pueblo de Mala y Guatiza. Entonces, ¿qué hice? Hice un proyecto donde metía todas las asignaturas, las curriculares como las matemáticas, el lenguaje, el conocimiento del medio y las extracurriculares. Entonces, cuando hacía falta, los niños iban a las huertas con los agricultores a recoger cochinilla, la traíamos, la pesábamos, la secábamos y luego más tarde la transformamos. Y así surgió ese proyecto. Incluso las madres colaboraron mucho y mi compañero de trabajo, Alejandro Perdomo, fuimos las dos personas. Date cuenta que esto es una escuela unitaria con 22 alumnos, éramos 2 aulas. Lo novedoso del proyecto es que aquí no solo trabajan los alumnos y el profesor, sino que también trabaja el pueblo, es decir, los agricultores. Incluso se implicó el ayuntamiento, que nos hizo esta huerta para que los niños pudieran ver cómo se planta la cochinilla. Y además, en este proyecto fue muy importante, porque se utilizaron las 8 competencias básicas de la educación, que es lo que estamos pretendiendo, que la escuela salga a la vida y que la vida entre en la escuela. Bueno, tengo que decir que todo lo íbamos visionando, y esto lo hacía Martín Oreste Robaina. Teníamos los vídeos ya de todo lo que habíamos hecho, pero nos faltaba algo, que era buscar el valor añadido, la transformación de la cochinilla. Y entonces estuve andando por toda Canarias, incluso por el Cabildo de Tenerife, y no encontré quien me hiciera este trabajo. Entonces, hablando con mi compañero Alejandro, me dijo, oye, aquí en el albergue de mi hijo se quedó un biólogo o un farmacéutico industrial que mira lo que me mandó, unos frasquitos llenos de carmín. Uy, yo abrí los ojos como plato. Digo, esta es mi salvación. Entonces me dieron el teléfono, que se lo agradezco mucho a ellos, y ya lo llamé. Y don César Corpas, muy gustoso, vino y ya trajo un equipo de personas a trabajar la cochinilla. Y ahí entró también don Juan Cazorla, que es el biólogo de nuestro proyecto, y tantas personas más que han logrado aprender a transformar la cochinilla. La Asociación Milana surge porque yo fui a la Caja de Canarias a ver si nos ayudaban en este proyecto, porque ya Educación me había ayudado, pero era muy pequeña la ayuda. Entonces, la persona de Caja Canarias me propone, para esto tiene usted que hacer una asociación. Entonces, ahí surge la Asociación Milana para poder buscar recursos para desarrollar los proyectos que teníamos en mente. Y afortunadamente, tanto el Cabildo como algunos ayuntamientos y Caja de Canarias nos ayudaron a que se desarrollaran nada menos que 5 seminarios, porque don César Corpas era un hombre muy inquieto, que en su laboratorio de Asturias no había sino cochinilla. Y no solo eso, sino que él trajo un equipo de 5 personas. Nos trajo un biólogo genético desde Chile, Faude. Nos trajo ingenieros de Norteamérica, es decir, que era un equipo de 5 personas. La Asociación Milana en principio se planteó desarrollar varios proyectos a nivel, no solo en Mala y Guatiza, sino a nivel isla, yendo a los colegios, a los institutos para sensibilizar a los jóvenes del valor, dándoles talleres de tintado, de varias de telares, en fin, de muchos valores para la cochinilla. Y no solo eso, sino también para las mujeres que no tienen oficio, para las personas que están en el centro penitenciario, para la comunidad terapéutica, para los discapacitados, para FACODA, en fin, para todo el conjunto de la isla de Lanzarote,
pueda beneficiarse de este producto tan maravilloso que tenemos. Nosotros tenemos unos objetivos muy claros sobre los proyectos, que se creen industrias en torno a la materia prima. ¿Y qué necesitamos nosotros para que se crean esas industrias de la cochinilla? Pues que haya que se implique tanto el capital privado como las instituciones para desarrollar grandes proyectos, porque afortunadamente en Lanzarote es la isla donde más se conserva la cochinilla. Pero señores, si tenemos la materia prima delante de nuestros ojos, ¿cómo no somos capaces de implicarnos para que haya en Lanzarote una industria de textil que lo exportemos al exterior, de tintados de cochinilla, una industria de doméstica y una industria de alimentación? Esto es vital para el desarrollo de nuestra isla y que todos los que vivimos aquí podamos tener un trabajo. En la sede de la Asociación Milana podemos encontrar una extensa variedad de talleres y actividades que se desarrollan en torno a la cochinilla. Talleres de telar bajo liso, arena, diseño y moda son algunas de las principales apuestas de la asociación para fomentar el uso de este tinte. En estos talleres encontramos artesanos que dedican horas al tratamiento de sus telas y así de esta manera poder desarrollar mejores técnicas de elaboración. Además de toda la industria cosmética y alimentaria del planeta, también se utiliza a nivel artesanal, a nivel artístico y a nivel de la moda. En los últimos años nosotros estamos promocionando todos esos productos con una garantía artesanal, con una garantía artística, en la que el artesano, en la que el artista intente meterle un tinte natural como es la cochinilla de Lanzarote como alternativa a un tinte químico sintético producido a través del petróleo. El tintado de tejido se realiza de manera totalmente artesanal. Da lugar a una amplia variedad de tonalidades utilizadas posteriormente en la confección y diseños de moda. Una de las principales actividades son las rutas guiadas que se llevan a cabo en los cultivos de la cochinilla de las comarcas de Mala y Guatisa. Dar a conocer la manera en que se cultiva este insecto es fundamental para que todos los visitantes y curiosos puedan entender el proceso de obtención de este tinte. Adentrados entre tuneras, los turistas pueden comprobar de primera mano cómo los agricultores de la zona miman fielmente sus plantaciones de tuneras para poder de esta manera obtener una cochinilla de primera calidad. Una de las últimas actuaciones de la Asociación Milana es introducir el tinte de la cochinilla en el arte. Para ello, muchos artistas polivalentes no han querido perder la oportunidad de experimentar la cromaticidad que pueden obtener a través de la cochinilla.
La pintura es una de ellas, donde la mezcla de tonalidades y texturas ha experimentado que el uso de la cochinilla en el arte sea una apuesta firme. Cristina Marsoc es una artista que ha sabido plasmar en sus obras la nueva era que proporciona este insecto. Pintar con la cochinilla, aparte de que se pueden obtener unos colores maravillosos que a mí me tienen fascinada, también lleva de una manera intrínseca el deber, por decirlo de una manera. Las personas que nos dedicamos a la plástica tenemos una gran responsabilidad y una de ellas es crear conciencia. Entonces, una vez que tú adquieres una prenda, una pieza, una obra de arte o cualquier cosa que esté donde se utilice el pigmento de la cochinilla, aparte de apostar por una economía social, natural y ecológica, estás demostrando tu nivel de conciencia de respeto por el medio. El proyecto es bastante interesante por varios motivos, porque la cochinilla se puede utilizar en un campo muy amplio y sobre todo porque no hay que olvidar que Lanzarote es reserva de la biosfera y eso conlleva unos deberes y una conciencia y una ética bastante especializada, no simplemente un sello. Una connotación que tienen de original mis obras es que introduzco lana, seda, todas tintadas con cochinilla obviamente, y además partes vegetales de lo que sería la penca, el higo, las flores, hasta el rofe o la pilli técnicamente, donde se cultiva la cochinilla. Y una vez que he descubierto el proyecto, que me parece muy interesante, al cual apoyo de la Asociación Milana en recuperar este cultivo, me he dado cuenta de la gran variedad de colores y tonalidades que se pueden obtener. La asociación ya daba muchos cursos en cuanto a tintados de textiles, hacer obras de artesanía con arena, madera, palma y demás, pero lo que era la parte más pictórica en cuanto a cuadros y pintura estaba todavía un poco verde. Sí es verdad que hay otros artistas que lo utilizan en diferentes ámbitos, en diferentes sitios nacionales e internacionales, pero todavía queda un campo muy abierto que descubrir. También en la asociación antiguamente hubo un grabador que hacía los grabados con esta tinta, pero simplemente utilizaban un tono. Yo una vez empiezo a investigar los colores y los mordientes que se utilizan para conseguirlo, descubro que a medida que voy utilizando los aglutinantes, estos mordientes reaccionan y crean unas texturas bastante interesantes, por lo que hago una búsqueda de diferentes colores, ampliar la gama y al mismo tiempo una investigación de texturas. Lienzos llenos de color y vida obtenidos de la mezcla del ácido carmínico con otras sustancias dan como resultado una innovación en el mundo del arte. El desarrollo en el ámbito socioeconómico y cultural de las comarcas de Mala y Guatiza pasan por la recuperación de la cochinilla. Durante años su cultivo tuvo un valor económico importante para el progreso y desarrollo de la isla de Lanzarote. En la actualidad la Asociación Milana trata de recuperar este preciado tinte y proporcionar una evolución en sus utilidades. Lanzarote no quiere olvidar. Lanzarote está dispuesta a recuperar todos aquellos valores culturales, sociales y económicos que en una época desaparecieron. La cochinilla de Lanzarote está preparada para demostrar que tras este insecto no solo está una parte del pasado de sus gentes, sino un presente de lucha. El futuro de la cochinilla está lleno de ilusión y trabajo, y Lanzarote es el marco ideal para redescubrir nuevamente este cultivo.